Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Rojas y juntos vamos a hacer un recorrido por lo que es Power Pivot, Power View y Power Map. Bien, les comento un poco. Lo que tenemos acá es lo siguiente. Imaginémonos que tenemos varios orígenes de datos. Por ejemplo, un archivo que tiene las facturas de las ventas que hacemos con respecto a bebidas, por ejemplo. Luego hay otro archivo donde tenemos unas maestras, donde por ejemplo guardamos a los vendedores, los distribuidores, el sector donde se vende, y tenemos además otro archivo donde guardamos los países donde se han realizado estas ventas. Por algún motivo, estos archivos están dispersos en la red o en la nube. Imagínense que el archivo de facturas está en su máquina, el archivo de maestras está en la red, compartida en la carpeta de algún compañero, y por ejemplo este archivo de países está en la nube, en OneDrive o en algún disco virtual que tengamos. Y además, vamos a imaginarnos que tenemos una base de datos transaccional a la cual podemos acceder. En este caso, para el ejemplo y para que sea sencillo, esta base de datos va a ser una base de datos en Access. Bien, y vamos a ver también que esta base de datos en Access tiene, por ejemplo, dos tablas que tienen relaciones y que cuando nosotros importemos esa información desde Power Pivot, esas tablas van a venir ya con sus relaciones. Todo eso lo vamos a ver en un momento más. Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Power Pivot es un componente que viene por defecto con la versión 2013 de Excel. Y si por algún motivo no lo tienen activo, simplemente se van a Archivo, Opciones, eligen la parte de complementos, en la parte de abajo complementos del tipo COM, luego IR, y aquí lo van a tener. Van a poder activar, por ejemplo, Power Pivot y también Power View. Existe un segundo componente o un tercer componente que es Power Map. Este componente sí tiene que ser descargado desde la página de Microsoft e instalado sobre la versión que ya tienen. La descarga y la instalación es muy sencilla y es bastante rápida y es transparente. Luego veremos qué hacemos o qué se puede hacer con Power Map. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, como les comentaba, era entrar al ambiente de Power Pivot. Bien, una vez que estemos en el ambiente o en el entorno de Power Pivot, lo que voy a hacer desde aquí es traer esa información que puede estar, como les comentaba al principio, en diversos orígenes. Entramos a la opción de otros orígenes. Voy a abrir, por ejemplo, los archivos Excel. Bajo hacia la parte final donde está la opción para poder abrir archivos Excel. Examinamos y encontramos que aquí están los primeros archivos. Por ejemplo, este archivo contiene información de las ventas. Son 160.000 facturas. Y vamos a poder apreciar cómo Power Pivot, aproximadamente en 10 o 15 segundos, puede levantar 160.000 registros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este momento los está leyendo, mira la información si todo está correcto y acaba de abrir 162.000 registros. Esa información queda en el entorno de Power Pivot. Acá lo que tenemos es, por ejemplo, el número del documento, la fecha del documento, en qué año se hizo la venta, en qué país se realizó la venta, cuál fue el sector, si fue un sector alto, medio, bajo que compró, el código de vendedor, el código de la bebida, lo que se pensaba vender y finalmente cuánto se vendió, y así una serie de datos que me da como información el volumen de ventas o la cantidad de bebidas que se vendió por cada tipo de gaseosa en diferentes países y en diferentes sectores. Si continuamos abriendo más información, vamos a poder ver que en esta parte, por ejemplo, nosotros podemos abrir cualquier tipo de base de datos transaccional. Inclusive podemos abrir cubos también. O de repente podemos hacer una consulta directa sobre una base de datos a partir de un query. Además, también podemos abrir archivos del tipo texto. Entonces tenemos una gama de opciones para poder integrar información. Esta es una labor que hacen permanentemente las personas al principio del día. Llegan a la oficina, comienzan a integrar su información, bajan archivos o un reporte del sistema central de la empresa. Ese archivo llega en un formato texto. En el equipo tienen otros archivos Excel donde comienzan a manipular información y finalmente comienzan a consolidar los datos o a consolidar la información utilizando, por ejemplo, la función buscar chica. Toda esa operación que se hace todos los días y que mucha gente, por ejemplo, le puede tomar la mitad del día y recién por la tarde comenzar a explotar su información, lo vamos a hacer con Power Pivot. Con Power Pivot vamos a ser capaces de, en un modelo, integrar toda esa información, guardarlo y todos los días lo único que haríamos sería a primera hora abrir nuestro modelo en Power Pivot y comenzar a explotar la información. La integración ya está por debajo y simplemente la vamos a poder utilizar.
Por ejemplo, miren, acabo de abrir otro archivo de Excel que tenía 4 hojas y cada una de esas 4 hojas Power Pivot las levanta como si fuera una tabla. Tenemos la tabla de gaseosas, donde esta es la maestra de las gaseosas, la maestra de los sectores, el código y su descripción, maestra de supervisores, y esta es la maestra de vendedores, donde el vendedor pertenece o está asociado a un supervisor. Ahora voy a abrir, por ejemplo, el archivo de países. Entramos a Excel nuevamente, examinar, elegimos países, abrimos y abro este archivo que se convierte en una tabla dentro de Power Pivot con 7 registros. Y estos son los países a los cuales hace referencia a las facturas. Si continuamos, ahora a manera de ejemplo, vamos a abrir un archivo Access, que como les comentaba puede ser o podría tratarse de una base de datos Oracle, SQL Server o cualquier tipo, porque inclusive si la base de datos no es conocida, pero tiene disponible el ODBC o el conector para poder acceder a ella, Power Pivot lo va a poder hacer también. Bien, esta base de datos Access, por ejemplo, tiene dos tablas, documento y serie, que dentro de Access ya están vinculadas. Ahora que entremos al modelo vamos a ver que también vienen con los vínculos dentro de Power Pivot. Miren, entonces en este momento hemos integrado información y, como os decía al principio, imaginándonos que está en diversos orígenes o fuentes. ¿De acuerdo? En este momento tenemos, por ejemplo, 8 tablas. La tabla factura, gaseosa, sector, supervisor, vendedor, país, documento, donde podemos diferenciar si el documento de venta fue boleta o factura, y la serie, donde tenemos aquí todas las series a las cuales hacen referencia las facturas y qué tipo de documento es. En total vienen a ser 8 tablas, que cuando entremos al diagrama, a la vista de diagrama, las vamos a poder modelar y además vamos a poder construir las famosas relaciones, el mayor potencial que tiene Power Pivot, que es poder relacionar estas tablas como si fuera un modelo transaccional, ya que a partir de ello la explotación es fácil, implícita. Miren, lo vamos a hacer así. Entramos a la vista de diagrama, reducimos el tamaño, comenzamos a darle una forma a esta parte. Veamos, simplemente estoy ordenando la información para que se vea un poco mejor, porque después tendremos que colocar las relaciones que yo les comentaba. Bien, la tabla factura la pongo acá al medio porque es la más importante, la que define el negocio. Acá estoy colocando las tablas que tienen relación con la tabla factura y veamos. No quiere decir que ustedes tienen que hacerlo exactamente igual. Esta es una propuesta y puede ser hecha de diversas formas, como se sientan más cómodos. Ahí está. Le damos un poco más de tamaño y ya tenemos más o menos distribuidas nuestras tablas para que el modelamiento sea mejor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, en la tabla factura hace referencia al código de sector y el código de sector está aquí. Eso quiere decir que esta es la maestra de sectores. Si esta es la maestra de sectores, entonces se puede establecer una relación entre el código sector y el código sector de la tabla factura. Bien, siendo estrictos con los conceptos, quiere decir que el código sector en esta tabla es una llave primaria y Power Pivot lo ha validado. Este código sector no se puede repetir en esta tabla. Acá sí, porque esta es una tabla de transacciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta flecha, esta relación, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la tabla sector viene a ser la tabla padre de la tabla factura. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la cabecera y acá tendríamos detalle, por ejemplo, si lo queremos ver así. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, ¿tengo que hacer la relación de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? No importa el sentido. Power Pivot lo va a interpretar. Por ejemplo, miren, acá lo he hecho de padre a hijo, pero acá lo podría hacer, por ejemplo, de hijo a padre. Miren, hago lo mismo. Sino que aparece esta relación, como que le costó un poquito más a Power Pivot, pero al final reconoce la relación. Si ustedes se dan cuenta, miren, está diciendo que estas tablas son tablas cabecera. ¿Se dan cuenta el sentido de la flecha? Me voy con el vendedor y hago lo mismo. Ahí está. De la misma forma con el supervisor. Bien, para indicar que el supervisor tiene estos vendedores y que el vendedor hace referencia a muchas facturas. Igual con la serie, hago una referencia con la serie y ya tengo mi modelo diseñado. Miren, señores, esto no se hace todos los días, solamente se hace al principio, cuando defino el modelo.
y después cuando aparezcan más tablas o sea necesario hacer algunos cambios de columna o de estructura. Pero este modelo ya está y ahí queda. Grabamos el modelo, miren, se está grabando este modelo en este momento. ¿Qué es lo que ocurre por debajo? Power Pivot está copiando los datos en forma consolidada de las diferentes fuentes y ahora los tiene dentro de su modelo. ¿De acuerdo? Si entramos de nuevo a Power Pivot, no hemos perdido nada. Acá está la estructura. Y con esta plataforma, con esta estructura o con esta información consolidada, yo comienzo o puedo comenzar a explotar la información de la siguiente forma. Por ejemplo, entramos a ver tablas dinámicas o gráficos. Esta opción de 4 gráficos es espectacular, chicos. Miren, vamos a ver qué hay aquí. Imagínense que queremos ver, por ejemplo, les preguntan a ustedes, yo quiero saber cuánto vendí por gaseosa. Entonces abrimos aquí, colocamos el nombre de la gaseosa, nos vamos a la tabla de facturas y voy a jalar la cantidad que vendí. Y automáticamente Power Pivot, miren, qué fue lo que hizo. Pero aquí ya no estamos en Power Pivot. Estamos usando como plataforma Power Pivot, pero luego sobre él está Excel. Y vamos a comenzar a usar la potencia de lo que tiene Excel con respecto a tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Para que esto se vea un poco más simpático, podemos cambiarle el tipo de gráfico. Veamos. Por ejemplo, podría ser un gráfico circular, se presta. Ahí está. En el siguiente gráfico, por ejemplo, podríamos ver cuánto se vendió por país y por sector. De repente es un análisis que nos han pedido. Miren. Al estar las tablas integradas, al existir esas relaciones entre tablas, es posible hacer lo siguiente. Veamos, miren. Además de todo eso, puedo aprovechar la potencia que tiene Excel 2013 en la parte gráfica. Miren esos diseños. Y solamente estoy usando los diseños por defecto. Aquí, por ejemplo, podríamos mostrar cuánto fue lo que se vendió por supervisor para analizar un poco el tema de las ventas por supervisor. Igual nos vamos aquí a la factura, jalamos la cantidad y aquí tengo las ventas por supervisor. Esto lo vamos a cambiar para que se vea un poquito mejor. Acá me conviene usar estas barras. Miren, este es un mejor diseño. Si quieren, explotamos un poco la información con respecto a los diseños que me brinda Excel. Como les decía, miren, podemos tener estos detalles. Podemos cambiar un poquito el color del formato, del fondo. Ahí está, por ejemplo. Seguimos con el último gráfico, el gráfico número 4. Y aquí podríamos analizar por gaseosa, por ejemplo. Veamos. Nos vamos a la gaseosa. Elegimos, por ejemplo, el tipo gaseosas y países podría ser. Ahí está. Miren, nombre del país. Y quiero saber cuánto se vendió. Cuánto se vendió en ese sentido. Por gaseosa y por país. Si estos colores, estos detalles no se ven muy bien, no hay problema, como les decía, tenemos para usar las diferentes opciones que me brinda Excel ahora con sus detalles. Miren, acá he elegido un formato, pero inclusive puedo elegir por acá un color diferente. Ahí está. Y ya tenemos aquí los famosos 4 gráficos. Señores, con esto ya podríamos sorprender a más de un jefe, ¿de acuerdo? Tenemos 4 gráficos, pero nos piden algo más. Queremos hacer filtros aquí. Entonces podríamos diseñar la famosa segmentación de datos. Y por ejemplo, lo más importante sería saber cómo se vende por gaseosa, cómo se vende por país y cómo se vende, por ejemplo, por sector. Elegimos esas 3 segmentaciones de datos, las colocamos por aquí para que se vea simpático. Miren, están los sectores. Ahora por aquí están los países. Esto de aquí lo puedo partir en 2 columnas. Bien, para tener un poquito más de espacio. Por acá tenemos ahora las gaseosas. Vamos a ver. Por acá tenemos las gaseosas. Esta es la parte, miren. Como no se ve todo, igual lo partimos en 2 columnas y tenemos más espacio. Como todo entra por la vista, es importante darle un color de diseño. Veamos, le ponemos un colorcito a todo esto para que se vea mejor, para que llame la atención y nos permita manejar mejor esta información. Pero acá observamos lo siguiente, miren, ¿qué es lo que ocurre?
Esto de aquí es segmentación de datos. ¿Y qué es la segmentación de datos? Simplemente son filtros dinámicos, filtros más amigables. De tal manera que si ustedes hacen un clic por aquí, por ejemplo, aquí solamente estoy viendo la distribución de las ventas por gaseosa, pero para este sector. Si con el botón control presiono, por ejemplo, abajo, comienzo a añadir más sectores y esto cambia. Pero si ustedes se dan cuenta, esto solamente está aplicando sobre este gráfico. Y a mí lo que me gustaría es que esto aplique sobre los 4 gráficos, de tal manera que sea todo dinámico. Esto que vemos aquí podríamos llamarlo un dashboard, porque me está mostrando información estadística, información importante y relevante de la empresa. Bien, ¿de acuerdo? Y sobre todo basado en tablas dinámicas y en la integración de los datos que hemos realizado. Para poder hacer que este control o esta segmentación de datos controle los 4 gráficos es muy simple. Seleccionamos la segmentación, vamos a opciones, conexiones de informe y activo todo esto. Ahí está. Por acá hacemos lo mismo, miren, conexiones de informe, activo los 4 gráficos, ya lo tenemos, vamos por aquí, hacemos lo mismo y listo. En ese momento, miren que tenemos, si hacemos un clic por aquí, este filtro aplica para todo. Hacemos un clic por acá también, miren cómo va cambiando el tema. Todos los gráficos se ven impactados en este momento a partir de los filtros que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Podemos quitar estos filtros en completo, también aquí, y desactivar todos los filtros. Bien, miren, y lo que podemos hacer ahora es mostrar esto como si fuera una presentación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a eliminar o a dejar de mostrar la información que no sea relevante. Por ejemplo, aquí. Desaparecemos el menú. Insertamos algunas filas para que se vea un poquito mejor. Insertamos algunas columnas. Vamos a ver. Por ejemplo aquí. Y listo. Miren. Esto se parece a una presentación. Es decir, no es necesario que usemos PowerPoint, por ejemplo, para hacer presentaciones cuando tenemos información de este tipo. Podríamos hacerlo desde Excel directamente. Muy bien, señores, en este momento ustedes están listos para poder responder cualquier pregunta en una presentación. ¿De acuerdo? Después de esto, definitivamente salen en hombros y les van a subir el sueldo. Esa sería la idea. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Veamos. Una vez que hemos logrado esto, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Este sería un primer dashboard a manera de ejemplo. Y lo que queremos hacer ahora es usar Power View. Para ello nos vamos a insertar Power View y vamos a ver qué nos ofrece esta fascinante herramienta de Excel. Este complemento gratuito de Excel. Bien, Power View lo que nos ofrece es unos gráficos especiales con un diseño, con unos colores bien interesantes. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Quiero saber cuánto vendí por gaseosa, miren. Colocamos aquí la gaseosa, vamos a la factura, colocamos la cantidad y acá tengo la venta de gaseosas, pero podría aplicar aquí un diseño especial, por ejemplo, columna apilada. Y la información se va a ver de esta manera. Ahí está. Pero además podríamos, por ejemplo, dentro de este gráfico, añadir una variable más, que sería, por ejemplo, el sector. Traemos el sector, lo colocamos aquí y miren, qué simpático. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Mostrar la información de este tipo y además hacer filtros, miren. Hacemos un clic por acá y solamente estaría mostrando esa información. Cuando hagamos esto en el resto, miren, cuando tengamos más gráficos, esto se va a ver mejor todavía. Acá, por ejemplo, podríamos mostrar, vamos a ver, por países o por supervisor. La venta por supervisor. Supervisor por aquí. Traemos la cantidad. Acá ponemos otro tipo de gráficos. Por ejemplo, este tipo. Ahí está. Esta sería la venta por supervisor. Pero acá le voy a añadir, por ejemplo, cuánto de estas ventas significó hacerlo por boleta o por factura. Si fue una boleta o si fue una factura. Y eso estaba en el documento, ¿se acuerdan? Aquí, por ejemplo, tipo de documento. Entonces veamos, a simple vista puedo ver que la mayor cantidad de ventas se realiza por facturas y no por boletas. Miren ese análisis que puedo hacer. Además, yo podría agrandar esto para mostrar mejor la información y luego reducirlo. Algo más que podemos hacer aquí, por ejemplo, es ver o analizar cómo fue la venta por países. Miren, y acá viene algo especial. Vamos a ver, colocamos acá el nombre del país, la cantidad que se vendió y, por ejemplo, elegir en este caso
este tipo de gráfico, el gráfico de tipo mapa, para ver qué es lo que ocurre. En este momento Power View se está integrando con un componente gratuito que maneja Excel, que son los mapas de BIM, y permite mostrarme esto, señores. Miren, qué espectacular. Estas burbujas que están acá, el tamaño que tienen es un tamaño proporcional al número. Por ejemplo, acá estamos hablando de 145 millones y acá hablábamos solamente de 50 millones. Entonces, los tamaños son proporcionales y me permiten analizar la información. Podríamos bajar, podríamos continuar haciendo acá más detalle incluso. Miren, esto es lo máximo, jóvenes. Y además, como les decía, agregar algún componente adicional. De repente, por ejemplo, queremos verlo por sector igual, lo incluimos aquí y tenemos esta leyenda adicional. Miren, ¿se imaginan entonces hacer una presentación de este tipo? Entramos simplemente con nuestro archivo hecho en PowerPoint, en Power Pivot, perdón, y comenzamos a mostrar la información y comenzamos a verla de esta manera. Finalmente, ¿qué más podemos hacer por aquí? Por ejemplo, podríamos agregar, veamos, yo quiero ver las ventas por supervisor, otra vez, nombre del supervisor, cuánto vendió cada supervisor, vamos por aquí, la cantidad, por ejemplo, para que no se vea tan grande el número, ¿de acuerdo? Pero este gráfico lo voy a hacer del tipo dispersión, gráfico del tipo dispersión, y aquí el tamaño va a ser realmente la cantidad, pero en el eje X voy a colocar, por ejemplo, lo que sería el presupuesto, y en el eje Y colocaría la cantidad, y en el tamaño, perdón, vamos a colocar el total en soles, el total en una unidad monetaria. Bien, los gráficos de tipo dispersión tienen un diseño, tienen un uso, tienen un concepto, una definición, que luego podríamos conversarlo, pero por ahora quiero mostrarles esto. Miren, acá tenemos un gráfico de burbujas que me está mostrando en forma proporcional y gráfica el nivel de ventas por supervisor. Pero imagínense que a esto yo le añada una secuencia y voy a colocar el año para ver qué ocurre. De repente se ve mejor. Veamos. Ahí está. Ahora sí, miren. Si tenemos el año, lo podemos mostrar así. Entonces, imagínense ustedes mostrar un gráfico de esta manera. Si un gráfico, si una imagen dice 1000 cosas, imagínense en una secuencia de imágenes. Ustedes podrían, a medida que avanza el tiempo, pararlo y comenzar a explicar qué pasó en un año, qué pasó en el siguiente año, cuál fue la foto al final del periodo. Eso se puede explicar con este tipo de gráficos. Como les decía, este es de otro planeta, ¿eh? Miren, sería espectacular poder hacer esto. Bien, y si eso les pareció bastante, imagínense ahora entrar a Power Map. Muy bien, entonces ingresemos a Power Map. Vamos por la opción Insertar. Hacemos un clic en Power Map. Esto va a tomar unos segundos. Power Map se tiene que configurar. Consume cierta cantidad de memoria. Es un poquito pesado, pero finalmente va a cargar. Y lo que nos va a mostrar es un ambiente gráfico espectacular la primera vez que lo vemos. ¿De acuerdo? Ahí está, miren, que lo que tenemos, Power Map nos propone graficar en el mapa mundi, mostrar nuestras ventas, mostrar nuestra información en este mapa geográfico. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Me gustaría mostrar, por ejemplo, cómo es que se vendieron las gaseosas en cada uno de estos países. Entonces, hacemos un clic aquí en el país, en el nombre. Se van a dar cuenta que Power Map lo reconoce porque los nombres están bien escritos y los ha reconocido y aparecen puntos. Le damos siguiente. Ahora lo que vamos a mostrar es cuánto vendí en cada uno de esos países. Hacemos un clic en cantidad en la factura y lo que está pasando es que aparecen esas barras que significan las ventas proporcionalmente. Y acá podríamos hacer algo así, miren. Miren, señores, qué espectacular es esto, ¿ah? Impresionante, jóvenes. Veamos, miren. Podríamos jugar un poco con el Mapa Mundi para buscar la mejor manera de mostrar estos datos. Ahí está. Y si esto no me parece suficiente, podríamos, por ejemplo, añadir un concepto, un tipo. Por ejemplo, quiero saber cómo se distribuyeron estas ventas, pero por gaseosa. Hacemos un clic por aquí y esos colores me van a indicar la venta por gaseosa. Para que se vea esto mejor, lo podríamos colocar así, a nivel de barras. Miren. Y además, vamos a ver, le voy a agregar algo de secuencia. Si nosotros, por ejemplo, colocamos la fecha
en el campo reproducción, acá está, miren, hemos colocado la fecha en la hora para que aparezca esta barra de reproducción. Lo que vamos a poder ver es cómo se desarrollaron las ventas en el tiempo. Y si esto no es suficiente, podríamos configurar, por ejemplo, cuánto quiero que dure esta exposición. Por ejemplo, 8 segundos. Si quiero que tenga un efecto circular y voy a hacer un paseo. Miren. Entonces yo podría comenzar a explicar, a medida que esto se va graficando, se va mostrando, podría explicar qué está pasando aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, y como les comentaba, un producto final de esto podría ser la creación de un video. Hacemos un clic en esta opción, crear un video, elegimos la opción más ligera, vamos a ver si le podemos agregar algo de música, por ejemplo. Veamos, ahí está. Le damos a aplicar y crear. Escribimos acá, guardamos este archivo y PowerMap comienza a construir el video. Este video puede ser el producto final de tu presentación, después de haber mostrado tus tablas dinámicas, tus gráficos dinámicos, tus dashboards creados a partir de Power Pivot. Cierras tu presentación mostrando un video de esta manera. Veamos cómo ocurre. Terminó de crearlo, le damos a abrir y miren. Listo, señores. ¿Se imaginan ustedes entonces cerrando su presentación de esta manera, mostrando en forma gráfica cómo es que se desarrollaron las ventas en estos distintos países? Definitivamente le suben el sueldo, señores. Definitivamente. Esa sería una forma espectacular de cerrar una presentación. Todo entra por los ojos, muy gráficamente y en forma muy dinámica. Además, podríamos incluirle aquí anotaciones para describir de qué se trata, de repente insertar una imagen, para que sea todavía más gráfico el tema. Bueno, amigos, esto es solamente una parte de lo que veremos en el curso Dashboards en Excel con Power Pivot, Power View y Power Map. Ha sido un paseo muy rápido, estoy seguro, pero en el curso iremos paso a paso, opción por opción, para que conozcas exactamente cómo desarrollar cada una de estas opciones. ¿De acuerdo? En el caso de Power Pivot, tenemos que ver el tema de jerarquías, KPIs, cómo ordenar por una columna, cómo implementar las relaciones entre tablas, por ejemplo, y luego, una vez que tenemos ya definido el modelo y la plataforma, comenzamos a explotar la información con dashboards. Vamos a ver algunos métodos de cómo implementar dashboards, cómo manejar correctamente la parte de segmentación de datos, la parte de métodos para hacer, por ejemplo, ordenamientos por columnas, ordenamientos por filas. Vamos a ver un poco el tema de macros básicas, de tal manera que te permitan crear algunos efectos especiales dentro de tus dashboards. Adicionalmente, vamos a hacer una introducción al tema de funciones DAX, bien, algo especial en el tema de análisis de información, para que puedas comenzar a profundizar en este tema. Así que espero verte entre mis alumnos. Escríbete, que estoy seguro que aprenderás muchos temas interesantes con nosotros. Muy bien, muchas gracias y nos vemos dentro de poco.